Bueno, señores, vamos a empezar el programa con la primera historia de Navidad que tenemos. Es una historia dura, es una historia en la que se nos ha unido Antonio Jiménez, que nos ha acompañado y ha hecho posible que la vayáis a ver ahora y nos la explique él. Os vamos a contar una vida de lucha, sufrimiento, pero muchísimo cariño y muchísima alegría. Su protagonista es Jaime, que es un chico que tiene 25 años y una distrofia muscular. Esta es su historia contada por Antonio Jiménez. Estamos en las fechas más entrañables del año y en las que casi todo es posible. Yo me he unido al equipo de mis amigos de Un Granito de Arena para vivir una historia de Navidad. Es una historia apasionante, una historia conmovedora. Es la historia de Jaime, un joven de 25 años que lleva postrado en una silla de ruedas desde hace 16. Es víctima de una enfermedad degenerativa, una enfermedad silenciosa, pero ello no ha evitado que siga siendo un chico feliz, un chico que tiene una enorme alegría y sobre todo ganas de seguir luchando. Enseguida les cuento, acompáñenme. Estamos en casa de Jaime y naturalmente nos ha recibido como anfitriona su madre, Juana. Bueno, ¿qué le pasa a Jaime? ¿Qué tipo de enfermedad tiene? Jaime tiene una distrofia muscular degenerativa Duchenne. Poco a poco sus miembros se van atrofiando, su musculatura, y llega un momento que, bueno, pues que no puede hacer nada por él mismo. Desde los 4 hasta los 8 años prácticamente él hacía, entre comillas, una vida normal. Estaba escolarizado. Tenía dificultad pues para subir unas escaleras, pero él estuvo federado jugando al fútbol y bueno, pues poco a poco efectivamente se iba deteriorando sus piernas, iba perdiendo esa fuerza, ¿no? A los 9 años se tuvo que sentar en una silla eléctrica, muy duro. Él iba a un colegio y nos pusieron todas las trabas del mundo para que se marchase. Entonces nos vimos. ¿Pero por qué? Yo la conclusión que saqué que es un colegio elitista y entonces, bueno, pues era un poquito deshonra tener a un niño en una silla de ruedas. Entonces eso fue un palo tremendo. ¿Y dónde lo escolarizasteis entonces? En un colegio de integración, en el colegio Fontarrón, donde es un colegio que es la verdad fabuloso. Y poco a poco él fue conociendo amigos. De hecho, hoy por hoy esos son sus amigos, los que no le han dado de lado. Jaime no podía sacar los libros de su mochila, los amigos se los sacaban. Jaime hubo un momento que ya no podía escribir, los amigos le cogían los apuntes, se los pasaban. Cualquier necesidad que tenían, los compañeros y los amigos ahí estaban. Bueno, Jaime acaba de cumplir 25 años, estamos hablando de su etapa de escolar. Después siguió estudiando. ¿Hasta cuándo ha estado él viviendo el ambiente académico? Él estuvo viviendo el ambiente académico hasta los 17 años. 17. Porque entre los 15 y 16 años tuvo una intervención quirúrgica y bueno, pues no podía aguantar todo lo que era la jornada escolar en el centro, hasta que bueno, pues ya dejó un momento que ya terminó sus estudios y se tuvo que quedar en casa porque no había ningún centro donde llevarlo. Y él podía escribir con su ordenador, él podía manejar su Play. Y entonces tenía una autonomía, incluso él aprendió a jugar al fútbol con la silla. Eso es porque tiene una voluntad de hierro este chico. Sí. Nos ha enseñado en estos años muchísimas cosas. Y ya cuando deja de tener autonomía, vida propia en el sentido de que podía todavía manejarse en ciertas cosas. Hace unos 5 o 6 años. ¿Cómo ha sido todo este proceso, estos 25 años para esta familia que tiene 3 hijos, Jaime y 2 más? A lo primero te tumba, te vuelcas un poco en la persona y dejas de lado a otros 2 hijos que tienes, que es nuestro caso. Entonces primero es asimilarlo y luego hay un proceso de adaptación. Y cuando una de ellas lo asumes es seguir adelante, es decir, este toro no me puede embestir, este toro tenemos que intentar poder con él. Y sobre todo hacérselo lo más fácil posible. ¿Los hermanos cómo lo han vivido? Pues los hermanos se han perdido muchas cosas. Por ejemplo, el mayor, te puedo decir que cuando la chica fallaba en ir a buscarlos al colegio, él tenía que coger a su hermano en brazos y de la mano a su otro hermano. Tú no puedes dejar de trabajar porque requieres mucho dinero para muchas cosas que necesitas.
Eso significa que no han tenido, digamos, mucha ayuda oficial. No hemos tenido. Mi marido se prejubiló. Yo dije en un momento determinado que cuando llegara el tiempo que yo creía oportuno, dejaría de trabajar. Y yo hace 3 años dejé de trabajar. ¿Qué grado de conciencia tiene sobre su caso concretamente? Pues de conciencia, saber el tema de su enfermedad, yo no te diría al 100%, pero sí el 98%. Mi meta siempre ha sido con Jaime que no se deje nada dentro, nada. Por mucho dolor que él crea que nos puede hacer, lo tiene que soltar. Es muy sensible, es muy solidario. Su núcleo familiar, que no le toque nadie ni le pase nada, porque él sabe que somos sus manos, sus pies, y todo, somos su eje, somos su eje. Yo tengo que decir, y creo que su padre y sus hermanos también lo pueden decir, hemos aprendido muchísimo de él, de la capacidad que tiene de superación, de decir esto lo tengo que conseguir, en todos juntos vamos a intentarlo. ¿Y sus amigos? ¿Siguen viéndole habitualmente? Gracias a ellos, Jaime, estando en esta situación ahora mismo actual, ha montado el metro. Da lo mismo que haya ascensor en las estaciones que no haya ascensor. Ellos lo bajan, lo suben, se lo llevan a teterías, a discotecas, a cines, a restaurantes. No se avergüenzan, que es lo fundamental, porque Jaime en estos años ha tenido otros amigos y se han quedado en la cuneta. Entonces, hoy por hoy ni siquiera le hablan, ni siquiera tiene una llamada. Entonces, es muy triste. Lo importante es la familia. Que los amigos de esa familia estén también ahí. Él hace todo por sus amigos, pero es que sus amigos también lo hacen todo por él. ¿Qué sorpresa sería la que más le motivaría y le haría ilusión realmente? Pues hay muchas, pero yo creo que lo material se va, pero lo afectivo se queda. Son sus amigos que le dieran una sorpresa. Bueno, yo me gustaría llamar y que estuvieran aquí con nosotros para contarnos un poco más en persona toda esta historia a los padres de Jaime, que son Joaquín y Juana. Adelante. Encantado de conocerte, Juana. Claro. Bueno, contadme para que la gente sepa un poco en qué consiste esta enfermedad. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que vosotros notasteis de su problema? Bueno, pues notabas que andaba de puntillas, tenía dificultad en subir escaleras, se caía bastante y ahí empezó todo. Radicalmente era eso, que veíamos que se caía mucho y bueno, se decidió hacerle una analítica para por qué venía ese problema, y de ahí nos enteramos de que, bueno, pues que había una distrofia muscular degenerativa llamada Duchenne, y ahí empezó todo. Joaquín, todos reaccionamos de una forma distinta cuando tenemos un problema, si no igual, similar. ¿Cómo fue tu reacción cuando fuiste consciente de lo que había? Bueno, fue bastante duro porque me hacía la pregunta ¿por qué? No por mí, sino por el crío, ¿no? ¿Qué había hecho? Y porque claro, te lo ponen de tal manera, tan mal, que digo, pero su futuro va a ser terrible, ¿no? Y entonces, bueno, pues
lo asumes. Bueno, yo me tiré 3 años sin dormir, casi, porque era la pregunta, el por qué, ¿no? Pero bueno, lo vas asumiendo y bueno, y ahora pues disfruto. A lo mejor si no hubiera tenido esta enfermedad no hubiera disfrutado lo que he disfrutado con él, ¿no? Porque disfruto intensamente, no sé. El problema lo tienes ahí, lo ves día a día y es muy pesado, ¿no? Es muy duro, ¿no? Pero bueno, Juana, tienes que ser fuerte y seguir para adelante y ya está. ¿Y tú, Juana? Pues bueno, al principio es un golpe que te dan tremendo, que no sabes por dónde reaccionar. Eso es un periodo. Luego hay un periodo de asimilarlo. Lo que decía Joaquín, te haces primero esas preguntas, ¿por qué? Lo asimilas y el siguiente paso es aceptarlo. Una vez que lo aceptas es cuando empiezas a andar. O sea, intentas andar, intentas correr y conseguir todo por él.